Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha claro? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Buenas se ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo escucha estás? claro. ¿Cómo estás, Sandy? Sí, muy bien, listo. Sí. Gracias. A ver, el día de hoy vamos a dar inicio a un seminario gratuito sobre gestión del aseguramiento de la validez de los resultados, ¿no? Por ISO 17025, es decir, considerando los requisitos. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el seminario? Vamos a dar la sustentación de todos los puntos vinculados a la 17025 relacionados con el tema de aseguramiento. Si ustedes desean, pueden ir haciendo sus preguntas por el chat, ¿ya? Vamos a dar unos minutos antes de finalizar la sesión para poder brindar, digamos, alguna respuesta a alguna inquietud, alguna duda que tenga. ¿Ya? Muy bien, entonces, en primer lugar, lo que quisiera es presentarme. A ver. Bueno, quien le habla, soy magíster ingeniero Freddy Taipe. Soy especialista en todo lo que es el tema de gerencia de calidad y desarrollo humano. Además, ingeniero químico de profesión, colegiado, ¿no? Pertenezco al Colegio de Ingenieros del Perú. Más de 9 años de experiencia respecto a lo que son temas de dirección técnica, jefaturas, gerencia de calidad en laboratorios de ensayos acreditados ante INACAL y también ante el Servicio de Acreditación Internacional, IAS, ¿no? Que es un análogo a INACAL de Estados Unidos. Así también en la actualidad soy docente e investigador en campo de ciencias, ingenierías aplicadas en la Universidad Privada del Norte. Y bueno, me vengo desempeñando ya mucho tiempo como capacitador, consultor, auditor e implementador en sistemas de gestión de calidad, aplicado especialmente a todo lo que son laboratorios con ISO 17025, pero además también ISO 9001. Bueno, otras ISOs también manejo, ISO 14001, temas de seguridad y salud en el trabajo también, pero mi especialidad más va enfocada al tema de laboratorios, ¿no? Experiencia técnica, tengo experiencia técnica en todo lo que son los campos de métodos, ensayos físico-químicos, ensayos de química instrumental, la parte de metales, la parte de orgánicos, cromatografías. También he brindado soporte dentro de los laboratorios que he trabajado respecto a la implementación de métodos de microbiológicos, parasitológicos y hidrobiológicos. Si bien es cierto, por mi formación no podría, pero he participado con la implementación de estas metodologías, ¿no? A ver, además, bueno, ¿no? De hecho, por la exigencia del entorno, he tenido también que manejar temas de métodos estadísticos asociados al campo de metrología, diseño y desarrollo de procesos, ¿no? Ya que se conoce que cuando uno tiene que implementar una metodología, no solo implementa la parte técnica, también tenemos que ver la parte de gestión. Si bien es cierto, la 17025 abarca todo, ¿no? También abarca el tema de la parte de recursos humanos, abarca el tema de comercial y abarca también el tema muchas veces la parte de dirección estratégica y la parte de logística. Entonces, por todo eso, esos puntos también, digamos, cuento experiencia en implementación. Muy bien, entonces a partir de eso vamos a comenzar, vamos a iniciar el seminario. Los temas que vamos a tratar, el objetivo básicamente de por qué se hace el aseguramiento de la validez, el alcance, es decir, a qué tipo de organizaciones va aplicado principalmente. Vamos a ver el tipo de la gestión de aseguramiento, un aseguramiento de la calidad, de la validez de los resultados internos y también la gestión del aseguramiento de la validez de los resultados externos, ¿no? Hay esos dos tipos de aseguramiento. Y finalmente vamos a dar algunos criterios para su implementación. Muy bien, entonces nosotros, ¿cuál es el objetivo finalmente del aseguramiento de la validez de los resultados? Bastante nosotros tocamos este tema dentro de los laboratorios, ¿no? Lo que la 17025 busca con su implementación, como bien sabemos, son las mejores prácticas que se reúnen a nivel mundial y se han condensado, concentrado en esta normativa,
Lo que se busca es generar la confianza en nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Son todos aquellos organismos o tal vez personas naturales que necesitan saber un resultado, ¿no? Un resultado veraz, un resultado confiable, ¿no? De acá viene la palabra confianza. Entonces, técnicamente, si vamos aterrizando la confiabilidad de un resultado, vamos a entender que la confiabilidad de un resultado está asociado a dos características. Por un lado, un resultado tiene que cumplir, un resultado tiene que ser veraz, y por otro lado, el resultado tiene que ser preciso, ¿no? La veracidad está asociado a un valor real, a un valor verdadero, ¿no? Por eso viene de veracidad. Ahora, eso muchas veces como nosotros lo vamos a determinar dentro de una implementación o dentro de una metodología con los patrones, ¿no? Con los famosos estándares o también los materiales de referencia que ya vienen con certificados y ahí, digamos, tenemos el valor verdadero. Entonces, nosotros corremos la muestra mediante un ensayo y eso es lo que nos permite evaluar el desempeño del método, ¿no? Y de esta manera, comparando el valor verdadero de certificado versus un valor que es lo que se ha obtenido en base al desempeño de la metodología, comparamos y vamos a evaluar si nuestra metodología es veraz. Lógicamente, si se asemeja al valor verdadero, va a ser veraz. Si se aleja, entonces, dependiendo de los criterios que nosotros establezcamos, en base a nuestra variabilidad de la metodología, definiremos que no es veraz y bueno, ya se implementarán algunas acciones, ¿no? Que también la norma nos va a indicar. Por otro lado, la precisión está referido a cuántas veces nosotros replicamos un resultado. Lógicamente tiene que ser hecho de la misma muestra y también tiene que pasar por el mismo proceso de análisis, ¿no? Se comparan estos dos valores, ¿no? Por lo general se trabajan por duplicado en los laboratorios, por un tema más que todo de eficiencia, de optimización de recursos, ¿no? Y también del tiempo. ¿Podemos hacerlo triplicado, cuatriplicado? Sí, pero por lo general se trabaja por duplicado, a menos que una metodología específica te diga lo contrario y te indique que tengamos que ser más exigentes en esta parte, ¿no? Entonces, básicamente se comparan estos dos resultados y también las diferencias, lógicamente, para que sean precisos, tienen que ser lo mínimo posible, ¿no? Entonces, lo que se busca es que un resultado cumpla estas dos condiciones, de la precisión y la condición también de la veracidad. Si cumplen ambas condiciones, entonces nosotros vamos a concluir en que el resultado es confiable, que es lo que se busca. Pero justamente para poder asegurar que el resultado sea veraz y sea preciso, es que se reúnen una serie de herramientas que la norma ISO nos lo da en el requisito 7.7, ¿no? En las cuales vamos a tener 3 requisitos asociados al tema de aseguramiento y lo vamos a revisar, ¿no? Muy bien. Entonces, para concluir este punto, debemos de entender que lo que la norma busca es la confiabilidad del resultado mediante la veracidad y la precisión. Para eso se implementarán herramientas que permitan el aseguramiento, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que nos pide primeramente la norma? La norma en el requisito 7.71, que es, el primer requisito asociado a este tema del aseguramiento, nos indica que el laboratorio debe de contar con un procedimiento, ¿no? Con un procedimiento ¿para qué? Para poder establecer el aseguramiento. Entonces, por lo general, nosotros o los laboratorios implementan un procedimiento documentado en la cual nosotros vamos a detallar de manera general todas aquellas herramientas de aseguramiento que vamos a implementar. De manera general, vamos a describir cada una de esas herramientas, vamos a describir, vamos también buscar definir algunos criterios de estas herramientas, definir algunos parámetros estadísticos con los cuales vamos a evaluar utilizando estas herramientas. Todo de manera general describimos, todo lo que vamos a utilizar para el aseguramiento. Y además también vamos a establecer aparte los parámetros que van a ser específicos, pero específicos ¿para qué? Específicos para cada una de nuestros parámetros a analizar, ¿no? Es decir, armaremos una tabla en la cual, por ejemplo, vamos a colocar
una metodología que podría ser, no sé, podría ser, por ejemplo, monóxido de carbono, matriz aire, ¿no? Entonces ahí vamos a definir todos aquellos parámetros o herramientas de aseguramiento que van a aplicar para esa metodología de manera puntual, ¿no? Entonces, por lo general los laboratorios implementan tanto un procedimiento general en donde van a describir todas las herramientas y por otro lado un procedimiento específico y detallado, o también lo podemos denominar un instructivo, ya que va a ser puntual para cada metodología, en la cual vamos a establecer, digamos, los criterios de manera ya más puntual por cada método, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos nosotros dándole cumplimiento al requisito 771 de la norma 17025. Ahora, así también nosotros en la norma 77.1 vamos a encontrar nosotros una serie de ítems, ¿no? Que están indicados por letras, en las cuales esto se busca, son herramientas que nos indica la 17025, que nosotros podemos implementar. ¿Para qué? Para poder asegurar justamente la validez del resultado. Tenemos desde la letra A hasta la letra K, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, ingeniero, tenemos que implementar todas esas herramientas de aseguramiento que nos indica la norma 17025. No, no es necesario, no necesariamente, ¿no? Porque justamente la norma nos dice cuando sea posible, ¿no? Cuando sea posible su aplicación, ¿no es cierto? Lógicamente, cuando nosotros revisamos la directriz de los criterios la directriz de acreditación de la INACAL, nosotros en el requisito asociado a este punto nos indica que en caso nosotros no implementemos un ítem, una de estas herramientas que nos especifica la norma, lo que debemos de hacer es justificar por qué razón no lo vamos a implementar, porque no necesariamente en todas las metodologías se va a poder aplicar todas estas herramientas de aseguramiento. Entonces, no es obligatorio que se implementen todas, pero se tiene que justificar por qué, darle un sustento, por qué razón no se ha implementado o se ha considerado, ¿no? Entonces vamos a revisar cada una de estas herramientas para poder entenderlas y vamos a darle algunos criterios para que ustedes también puedan implementarlo, ¿ya? Comenzamos con el primer ítem del requisito que nos dice el uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad. En este caso, nos está hablando de dos tipos de herramientas. Por un lado, los materiales de referencia certificado, que bueno, es los patrones que muchas veces utilizamos nosotros, es decir, sustancias con una concentración conocida del analito, las cuales nos van a servir justamente para evaluar el desempeño de nuestra metodología, ¿cierto? Lo importante de estos materiales de referencia, tenemos que tener los certificados de análisis. En estos certificados de análisis van a estar especificados la concentración exacta del analito. Esto es muy importante porque en base a esa concentración se hace la evaluación estadística. Y luego también debemos de tener bastante cuidado con el correcto almacenamiento y la manipulación. Esto, lógicamente, va a ir dependiendo de la naturaleza de este material de referencia. Lógicamente, tenemos nosotros siempre que trabajar con el certificado de análisis y también trabajar con la hoja de seguridad de este tipo de materiales, ya que en este otro podemos encontrar las condiciones de manipulación y de almacenamiento que son muy importantes, ¿no? Muchas de estos materiales de referencia, sus condiciones de almacenamiento, temperaturas, van entre 15 a 25 grados centígrados. Si tenemos, por ejemplo, un almacén que no reúne estas consideraciones, puede afectar en la naturaleza y por ende en el resultado final al momento de utilizar este tipo de material de referencia, ¿ya? Por otro lado, tenemos los materiales de control interno de calidad. No, estos materiales de control interno de calidad nosotros mismos lo podemos también implementar. Acá en el requisito nos dice materiales de referencia o materiales de control de calidad. Los materiales de referencia muchas veces son los que nosotros ya compramos con una concentración conocida. Los materiales de control interno de calidad son aquellos que nosotros mismos podemos elaborar dentro de nuestro laboratorio. Por ejemplo, en el campo de la minería, muchas veces
ellos no tienen, no se cuenta con estándares, digamos, con proveedores que tengan estándares que cumplan los requisitos técnicos para las matrices que ellos trabajan, como ya sabemos, los medios en lo que es este análisis mineros, el medio, la matriz en donde se encuentra el analito, son medios muy heterogéneos, ¿no? Digamos, cada área de explotación tiene una matriz que tiene sus propias características, por lo tanto es complejo. Entonces, estos laboratorios tienen que elaborar su propio material de referencia en base a la calidad de muestras que ellos manejen. Entonces, ellos mismos elaboran muchas veces su material de referencia o control interno, ¿no? En estos casos, lógicamente, estos materiales de referencia se van a elaborar a partir de las mismas muestras. Algunas características que tienen que reunir para yo poder escoger esta muestra y poder establecerlo como un control interno, tienen que ser muestras estables, tienen que presentar homogeneidad, ¿no? Tienen que ser también, lógicamente, de una concentración conocida, ¿no? Esa concentración conocida, lógicamente, se va a determinar, ¿no? Se determina. Ya existen técnicas, en la ISO 80 es una ISO en la cual nosotros podemos encontrar todos los requerimientos y los requisitos que nos indican cómo nosotros poder establecer nuestro control interno. Como les digo, estos tipos de materiales de control interno es la segunda opción si es que no contamos con materiales de referencia certificados, ¿no? Lógicamente también tiene que estar, al momento de preparar o considerar la preparación de un material de control interno, tenemos que considerar el rango de aplicación de trabajo, ¿no? De nuestra metodología, es decir, el alcance de nuestro método, ¿ya? Algunas otra información respecto a este punto es que podemos también caracterizar este material de control interno. Caracterizar, ¿qué significa? Es decir, calcular su concentración y también su variabilidad, es decir, su incertidumbre, ¿no? Para eso, usualmente lo que se hace, se realizan más de 20 mediciones y a partir de eso nosotros podemos evaluar variabilidad, una variabilidad significativa, ¿no? También establecer a partir de ello los límites de control, ¿no? Es decir, cuando nosotros, tanto para los materiales de referencia certificados como para los materiales de control interno, nosotros también debemos de llevar un control. Para esto se utilizan las gráficas de control, que lo vamos a ver más adelante, gráficas de control asociadas a lo que es tema de veracidad, ¿no? Ya que estos dos tipos de herramientas de aseguramiento apuntan a validar lo que es la veracidad de la medición, ¿ya? Otra herramienta en el segundo punto, en el punto B de la norma, nos habla de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables, ¿no? Esto también, es decir, tener nuestros instrumentos, nuestros patrones de medición, en este caso instrumentos de medición, que estén calibrados. Ya lógicamente esto ya sabemos que tiene que estar hecho por un laboratorio de calibración acreditado con 17025 y además algo muy importante que tienen que ser trazables al Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Eso nosotros lo podemos validar a partir de los certificados de los patrones que se han utilizado para poder calibrar justamente este instrumento, ¿no? Así también verificar, cuando nosotros revisemos, verificar, digamos, que la incertidumbre esté dentro de que la tolerancia contenga a la incertidumbre, ¿no? Para evaluar que el equipo al momento de ser calibrado ha pasado la calibración, ¿no? Y bueno, en caso no, va a recurrir tal vez a hacerse algún tipo de ajuste, algún tipo ya de una medida correctiva, ¿no? Luego, otra herramienta de aseguramiento que nos indica la norma que podemos implementar son las comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición, ¿no? En este caso, un ejemplo son los famosos estándares que nosotros podemos utilizar para poder elaborar curvas de calibración, ¿no? Por ejemplo, esto para el caso hay muchos análisis que son de tipo instrumental, nosotros trabajamos y elaboramos curvas de calibración. Entonces, aquí nos menciona que, por un lado, esa curva de calibración la tenemos que asegurar utilizando también materiales de referencia. Por otro lado, nosotros podemos también
asegurar que esa curva de calibración cumple los requisitos técnicos mediante el uso de algunas herramientas estadísticas como coeficientes de correlación, ¿no? También la implementación de algunos blancos reactivos que nos permiten asegurar también que no hay contaminación tanto también en la manipulación del equipo. Luego, la verificación de curvas de calibración, ¿no? Los famosos CCBs, que en algunas metodologías no recomiendan, ¿no? Estos CCBs, que consiste pasar un patrón que es diferente, tiene que ser de un lote diferente al patrón que se ha utilizado para poder elaborar la curva. Y esta se recomienda que sea de una concentración aproximadamente de la mitad de la curva. Eso es lo que recomiendan, pero lógicamente nosotros vamos a ir adaptando esto a la necesidad de nuestro ensayo, ¿ya? También lo que se recomienda es que la lectura de este patrón, conocido como verificación de curva de calibración, se corra antes de que se corran las muestras, pero después de que se haya leído el blanco y el patrón, ¿no? Y luego también se vuelva a correr después de haber leído todas las muestras. De esta manera, al correrlo antes de las muestras y después que terminen las muestras, y tenemos que evaluar la recuperación. De esta manera estaríamos evaluando que la curva de calibración se ha mantenido de manera eficaz o constante durante todo el análisis que se realizó, ¿no? Otra herramienta que nos indica también la 17025 está referido al uso de patrones de verificación o patrones de trabajo, ¿no? Y estas acompañadas, lógicamente, también con gráficas de control, ¿no? Lógicamente, cuando sea aplicable. Bueno, lo más prudente es que se acompañe con una gráfica, gráfica de control, porque esto nos va a permitir evaluar tendencia, ¿no? En este punto, este tipo de herramienta, tenemos uso de los patrones, tenemos patrones de verificación y también tenemos patrones de trabajo. Los patrones de verificación nos van a permitir controlar las verificaciones o realizar las famosas verificaciones intermedias. Estas verificaciones intermedias que nos permiten, estas verificaciones intermedias son las verificaciones que nosotros hacemos diariamente, ¿no? O de manera más frecuente en nuestro equipo utilizando nuestros propios patrones, ¿no es cierto? Esto es un instrumento que nos va a permitir evaluar que la operatividad de nuestro equipo entre calibración, ¿no es cierto? Las calibraciones que se hacen a los equipos usualmente se hacen, digamos, en tiempos a largo plazo, ¿no? O a mediano plazo. Va a haber un lapso. Entonces, para garantizar que nuestro equipo aún está operativo y mide lo que debería de medir, nosotros vamos a realizar estas verificaciones intermedias. Entonces, para esto utilizamos los patrones de verificación. Por ejemplo, el uso de pesas para nuestras balanzas y el uso, por ejemplo, de termopares si es que vamos a hacer mediciones de algunos equipos eh, isotérmicos, ¿no? Luego también tenemos patrones de trabajo. Estos patrones de trabajo sirven para poder controlar el proceso, ¿no? Por ejemplo, hay algunos patrones, como por ejemplo el filtro de patrón para lo que es material particulado. Estos filtros, es un filtro que ya tiene una carga conocida, ¿no? Es un patrón, eso lo podemos utilizar, por ejemplo, para poder controlar el desempeño de nuestro método, ¿no? El desempeño de nuestro método. Entonces, digamos, existen estos dos tipos de patrones que también nos está recomendando. Lógicamente vamos a implementar el que sea más adecuado para nuestro método, siempre buscando el cumplimiento, en este caso de la veracidad, porque todos los patrones favorecen el cumplimiento de la veracidad. El uso de las gráficas de control, justamente acá vienen las gráficas de control de veracidad. En este caso, lo que nosotros hacemos usualmente, hacemos 20 mediciones. En base a esas 20 mediciones, nosotros vamos a determinar la desviación estándar y vamos a elaborar nuestras curvas, nuestros límites, ¿no? Nuestros límites superiores e intermedios de control, ¿no? Los límites intermedios o de alerta son los límites, digamos, cuando le adicionamos
hacia abajo menos 2 veces la desviación estándar y hacia arriba más 2 veces la desviación estándar. Y ya los límites críticos se calcularía el promedio menos 3 veces la desviación estándar hacia abajo y el promedio más 3 veces la desviación estándar hacia arriba, ¿no? Lógicamente, la línea central va a ser el valor verdadero, ¿no? De estos patrones. Entonces, nosotros al momento de hacer las verificaciones, vamos a ir graficando estos puntos y vamos a ir evaluando tendencias, ¿no? Para poder ver también el comportamiento o por un lado, el comportamiento de nuestro equipamiento, o por otro lado, también el desempeño de nuestro proceso. También tenemos las gráficas de control para lo que es el tema de precisión, ¿no? Para este caso se trabajan con rangos medios y rangos, límites preventivos y límites de control. Los límites preventivos también asociados a lo que es el rango más 2 veces la desviación estándar y el límite de control superior, ¿no? El rango más 3 veces la desviación estándar, ¿no? En este caso, esto nos está permitiendo evaluar lo que es el tema de, de precisión directamente, ¿no? La tendencia y el comportamiento. Otra herramienta que también nos indica la norma 17025 son justamente el tema de comprobaciones intermedias en equipos de medición, ¿no? Las comprobaciones intermedias es lo que ya les vengo indicando, es decir, hacer un seguimiento de la operatividad y la medición que está realizando el equipo por medio del uso de patrones. Para poder implementar este instrumento, debemos de considerar en primer lugar que no cualquiera puede verificar un equipo, ¿no? Hacer una verificación intermedia o comprobación. Lo tiene que hacer un personal con competencia, ¿no es cierto? Nosotros cuando le damos competencia técnica al personal, también le vamos a dar la competencia y autorización para el manejo de equipos asociadas a ese método. Entonces tiene que ser un personal con competencia. Además, se tiene que utilizar lógicamente patrones que deben estar calibrados y además que sean trazables al sistema internacional. Los criterios de aceptación muchas veces pueden ser considerados en base a la tolerancia del equipo o también, en caso no haya esa especificación, también puede estar en base a la tolerancia del método de ensayo, ¿no? Las frecuencias de verificación deben estar lógicamente en función de la frecuencia del uso del equipo. Por ejemplo, en muchos laboratorios si se utiliza de manera muy frecuente una balanza, entonces se recomienda que las verificaciones se hagan de manera tal vez por cada turno, ¿no? Si se utiliza o se trabaja solamente un turno, entonces la verificación será una vez al día, ¿no? Entonces, esto va a ir en base al ritmo de trabajo de la metodología. Otra herramienta que nos indica para el aseguramiento es la repetición de ensayo o calibración, ¿no? Esto básicamente está referido a lo que nosotros conocemos como los duplicados de muestra o las réplicas de muestra también, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos implementar duplicados de muestra y también los famosos duplicados de campo, dependiendo de la metodología. ¿A qué me refiero con duplicados de campo? Por ejemplo, si nosotros para la metodología estamos acreditados o queremos acreditar también la parte del muestreo, es una buena práctica para el aseguramiento también evaluar la calidad de la toma de muestra. Entonces, en el mismo punto, en el mismo momento, se toma 2 veces la muestra, ¿no? Y esa muestra va rotulada, lógicamente tiene que ir con otra codificación para no, por un tema de confidencialidad, se hace el análisis y los resultados deben de salir similares, ¿no? Entonces ahí se está evaluando la calidad del muestreo, ¿ya? Y bueno, el duplicado de muestra en laboratorio, eso ya lo saben muy bien cómo se aplica. Nosotros llega la muestra y tomamos 2 porciones, lógicamente, con la cantidad que recomienda la metodología, ¿no? Pasan todo el proceso, vamos a obtener 2 resultados y esos resultados los vamos a comparar mediante un estadístico, ¿no?
lógicamente vamos a tener que definir cuánto va a ser el criterio para considerar que se ha recuperado o existe, digamos, esa precisión aceptable entre esos dos resultados, ¿no? En algunos casos, cuando se está implementando nomás una metodología, las referencias de estos parámetros, por ejemplo, si queremos implementar un estadístico para comparar en estos casos es el RPD, ¿no? El RPD que se conoce como diferencia relativa porcentual. Esto es lo que muchas veces se utiliza. Algunas metodologías ya nos dan un parámetro, ¿no? Nos dicen que es aceptable cuando es menor al 20%. En algunas otras metodologías nos dan un poco más de tolerancia, 35%. Entonces, en base a estos datos podemos ir empezando a establecer este indicador estadístico, ¿no? Para poder aceptar o rechazar la precisión. Pero, nosotros, como parte de la mejora continua, cuando ya vayamos desarrollando y tengamos el comportamiento de este indicador, nosotros podemos determinar, ¿no? un indicador ya más adecuado y más específico para nuestro proceso. Eso aproximadamente cuando tengamos pues cerca de 20 a más datos ya podemos determinar. Porque con 20 datos ya estaríamos garantizando variabilidad, ¿no? Entonces con eso podemos evaluar y calcular nuestros límites para lo que es diferencia relativa porcentual, ¿no? Igual no solo para eso, si nosotros queremos implementar otro parámetro estadístico que nos mida la calidad de la repetición mediante la precisión, podemos implementarlo, ¿no? Tenemos las desviaciones estándar, tenemos las varianzas, tenemos el coeficiente de variabilidad, ¿no? Tenemos una variedad de métodos de estadísticos para este punto. Otra herramienta que nos indica justamente en la parte G ya es el reensayo y recalibración de los ensayos retenidos. Para esto sucede, digamos, muchas veces tanto en laboratorios de calibración como en laboratorios de ensayo, ¿no? Es decir, volver a analizar, ¿no? Esto puede deberse a muchos motivos, ¿no? No estamos seguros del resultado, algo ha pasado, hay alguna observación, hay alguna incongruencia en el análisis o evaluación total de lo que es, de todos los parámetros respecto a un parámetro, por lo tanto a veces se quiere volver a analizar, ¿no? Eso también es una herramienta de aseguramiento. Para eso lo que tenemos que tener en cuenta son los criterios de aceptación de la muestra, es decir, si la muestra que se va a reensayar considera o todavía presenta todas las características que la metodología demanda, ¿no? Como por ejemplo, podemos indicar ahí el tiempo de vigencia, si ya no ha perecido, ¿no? O tal vez si también todavía tenemos una cantidad mínima aceptable para poder realizar el ensayo, ¿no? Eso también es importante. Y si esta muestra está cumpliendo aún los criterios de conservación, ¿no? En algunos casos piden que esté refrigerado, que se mantenga lo que es el tema de la preservación, ¿no? En algunos casos se pide que se proteja de la luz, que el envase en donde se haya estado almacenado sea lo adecuado. Entonces, verificar todas estas características para poder aceptar y poder ejecutar el reensayo. Muy bien. Así también, otra herramienta de aseguramientos es el tema de lo que es la correlación de resultados para diferentes características de un item. Esto lógicamente va a poder aplicar cuando nosotros queramos, digamos, de un mismo punto que se está analizando, nosotros tenemos toda una serie de parámetros que hayamos analizado. Entonces, de alguna manera, nosotros vamos a poder, digamos, cotejar o comparar. Esto muchas veces lo hacen, bueno, los supervisores o las jefaturas, personas con bastante experiencia, las cuales van a buscar las relaciones directas o inversas entre uno y otro parámetro, ¿no? Por ejemplo, si estamos analizando un agua residual, muchas veces lo que jugamos o comparamos los resultados al final, la DBO con el aceite y la grasa y los sólidos totales suspendidos o sólidos o algunos, digamos, pueden ser incluso sólidos disueltos, ¿no? O sólidos sedimentables, ¿no? Vamos comparando. Ya, si hay relación o no hay relación, eso también es una herramienta de aseguramiento, ¿ya? Lógicamente no es obligatorio en esta parte,
porque solo tendría que aplicar si es que hay relación o dependencia entre estos parámetros, ¿no? También en esta parte aplica bastante el tema de la comunicación e información de muestreo. Esto lógicamente va a aplicar por métodos en los cuales estamos acreditados tanto en la parte de muestreo como en la parte de ensayo, ¿ya? Entonces, para este lado también es importante eso. Por eso es que también existen muchas veces cuando estamos acreditados en la parte de muestreo, el que realiza el muestreo o el monitoreo tiene que llenar hojas de campo. En las hojas de campo va a registrar todos aquellos acontecimientos que pueden de alguna manera influir o acontecimientos particulares que pueden afectar tal vez a un resultado final. Entonces, eso también se consulta, eso también es parte justamente de correlacionar algunas características situacionales con respecto al resultado final, ¿no? Otra herramienta que se refiere a lo que son la revisión, lo que es las comprobaciones intralaboratorio. Estas comprobaciones intralaboratorio, lógicamente no va a ser muy usual, porque para realizar esto, como dice su nombre, intralaboratorios dentro del mismo laboratorio, si nosotros, por ejemplo, tenemos acreditados dos parámetros, ¿no? Dos parámetros que sus alcances coinciden, ¿no? Sus alcances coinciden y además, pero se realizan con distinta metodología, nosotros podemos correr con nuestra metodología, una misma muestra con esta metodología y con la otra. Por ejemplo, si nosotros estamos acreditados en metales, podemos hacerlo por ICP-OES y luego lo podemos analizar también tal vez por absorción atómica, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Comparamos los resultados, ¿no? Lógicamente tiene que haber, tiene que mantenerse, tiene que haber, podemos evaluar en este caso precisión, ¿no? Podemos evaluar precisión para ver si se replica o si se repite el resultado. Entonces, estos son también herramientas de aseguramiento, ¿ya? La frecuencia que se recomienda para la aplicación de esta herramienta en caso el laboratorio cuente con esa posibilidad es que se podría hacer cada 12 meses anual, ¿ya? ¿Por qué anual? Porque podría, digamos, es una herramienta que nos ayudaría a asegurar, ¿no? Ese tiempo que deja tal vez libre una otra herramienta que nos va a permitir evaluar desempeño de método, que son las comparaciones interlaboratorios, ¿no? Los interlaboratorios, por lo general se recomienda que se corra cada 2 años, ¿ya? Entonces hay un lapso muy amplio, ¿no es cierto? Entonces, para poder, digamos, mitigar ese lapso muy amplio, nosotros lo que podemos hacer es aprovechar y declarar cada 12 meses, tal vez como máximo, comparaciones intralaboratorios que nos van a ayudar a evaluar el desempeño del laboratorio en un menor tiempo, ¿no? La revisión de resultados informados también es una herramienta de aseguramiento, ¿no? En este caso está referido esto a lo que es la revisión, la revisión de los resultados, ¿no? Básicamente en esta parte está apuntando a las actividades de supervisión, a las actividades que hacen los jefes, ¿no? O también puede ser revisado por una persona que es su igual al analista, ¿no? En estos casos lo importante es de que nos indica que quien revisa el resultado final después de haber ejecutado el ensayo debería ser una tercera persona que no esté vinculado directamente o que no realice o no ejecute directamente, no haya ejecutado el ensayo. Lógicamente que tenga conocimientos y que tenga competencia en ese ensayo, ¿no? ¿Eso para qué? Para poder garantizar objetividad al momento de evaluar el resultado. Así también se recomienda realizarlo al término del ensayo, ¿no? Verificando también los cálculos, verificando cómo están los controles de calidad, comparando, ¿no? Y también la revisión al momento de realizar los informes de ensayo, ¿no? Esa actividad que hace esta persona al momento de revisar el informe de ensayo, es decir, cotejar y verificar toda la trazabilidad del resultado final, si es trazable, si no ha habido tal vez algún error de tipeo o tal vez al momento que el sistema haya trasladado el dato haya pasado con algún error. Esas actividades de revisión están asociadas a revisión de resultados informados.
Así también tenemos finalmente lo que nosotros conocemos como los famosos ensayos de muestras ciegas, ¿no? Los ensayos de muestras ciegas también son pruebas que ayudan a lo que es para evaluar el desempeño de la metodología, ¿no? Eh, para este caso, lo que se hace es comparar, evaluar el desempeño en base a la precisión, ¿no? Nosotros tenemos una muestra ciega, es decir, la muestra ciega puede ser, lo podemos incluso nosotros mismos preparar adicionando a una muestra que tenga las características de la matriz y del parámetro de interés. Podemos agregarle una concentración conocida, le etiquetamos como una muestra cualquiera y entregamos a los analistas para que lo puedan ¿no? analizar. Ahí estamos evaluando el desempeño del proceso y con el resultado vamos a evaluar la precisión. Lógicamente se va a comparar con un resultado, puede ser, podemos mandar a dos analistas a analizarlo por un lado, por otro lado, y comparamos, ¿no? En caso sea una muestra que ya hayamos nosotros analizado, porque también se hace de esta manera, bueno, compararemos el resultado que hemos reportado en un momento atrás y lo compararemos con el resultado que se va a reportar en la actualidad, ¿no? Entonces, de esa manera también tenemos evaluación de muestras ciega por medio de lo que es, puede darse por una evaluación de diferencia relativa porcentual, ¿no? Comparamos precisión, ¿no? La frecuencia que se recomienda también aplicar este tipo de herramienta de aseguramiento son cada 12 meses. Esto también como una evaluación de desempeño, ¿ya? Para lo que es evaluación de desempeño, ya que como bien sabemos, los interlaboratorios muchas veces se aplica cada 2 años, ¿no? Entonces, en este caso, esto nos permite no tener un lapso de tiempo, no tener un método que esté muy, que no se haya evaluado de desempeño en un tiempo muy largo, ¿no? Entonces, cada año sería un tiempo, digamos, prudente, de manera anual. Muy bien. Eso es respecto a todo lo que son aseguramiento de validez de resultados internos, ¿no? Tenemos muchas de esas herramientas y como les vuelvo a indicar, no es obligatorio el implemento de todas estas. Así también, chicos, recordarles que nosotros vamos a realizar el curso de implementador líder del sistema de gestión de calidad de laboratorio 17025. Se va a comenzar del 18 al 22 de enero. En este curso lo que vamos a ver punto por punto el requisito de la norma y además vamos a indicar cómo se implementa y cómo se sustenta. Así también vamos a entregar todos los materiales, o sea, los documentos para el cumplimiento de la implementación, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ustedes se pueden contactar con la señorita del área comercial y ella les va a brindar toda la información necesaria. Dentro de lo que es el tema de aseguramiento de la validez del resultado, también tenemos el aseguramiento externo. El aseguramiento externo es decir, las comparaciones que nosotros lo vamos a hacer ya no internamente, sino con afuera, con otros laboratorios, ¿no? Entonces, eso ya se viene trabajando en el requisito 772, el segundo requisito asociado a aseguramiento. Aquí nos dice que el laboratorio debe de participar en ensayos de aptitud, ¿no? Y los ensayos de aptitud se recomienda que se trabajen con instituciones que cumplan o estén acreditadas con ISO 17043, ¿no? Instituciones que se encargan justamente de gestionar este tipo de actividades, ¿ya? Lógicamente, ensayos de actitud, interlaboratorios, consisten en compararse con otros laboratorios utilizando el mismo método de ensayo, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría en estos casos? Algo que podría pasar y que también muchos a veces nos preguntamos qué hacemos si es que no salimos satisfactorio. Si es que no salimos satisfactorio en una participación de ensayos de actitud, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis de causa, identificar por qué razón no ha pasado eso, y luego tenemos que implementar las acciones correctivas, ¿no? Para que no vuelva a suceder esto, ¿no? Eso, digamos, la gestión lo más usual en esto. Bueno, si pasamos nosotros el ensayo de actitud, lo que tenemos que tener es el certificado, ¿no? Ese certificado escanearlo, bueno, en muchos casos ya el certificado lo tenemos en digital,
tenemos que archivarlo porque esto es parte de unos de los requisitos también que nos pide, o uno de los documentos que nos va a pedir la INACAL al momento de presentar o elevar nuestra documentación para, o bien para que nuestro laboratorio se acredite por primera vez, o bien como un requisito para el seguimiento en las auditorías de seguimiento o de auditorías que hacemos para poder volver a tener vigente nuestra acreditación, ¿no? Otro punto también que nos habla, nos indica que si nosotros, digamos, podamos tener algún tipo de inconveniente respecto a lo que son los interlaboratorios, también tenemos otra opción que nos da, que es participar en comparaciones interlaboratorio, ¿no? De diferentes ensayos de actitud, que sean diferentes ensayos de actitud. Esto básicamente son conocidos más como los famosos ensayos colaborativos. Eso sirve para, muchas veces se utilizan para asignar valores a materiales de referencia, ¿no? O también para caracterizar un método de ensayo, es decir, un método de ensayo tal vez que yo propio estoy elaborando, tal vez 2 o 3 laboratorios estamos elaborando un ensayo particular, nosotros podemos ejecutarlo, ¿no? Y nos comparamos, ¿no? O tal vez estamos implementando una metodología, un método tal vez que no hay algún ente que proporcione pruebas de actitud, no hay. Entonces yo puedo pedir a otro laboratorio si podemos correr juntos una muestra y comparar, ¿no? Nuestro desempeño, ¿no? Estos son ensayos colaborativos. Esto es otra opción que nos da la 17025 para casos, digamos, hay casos o parámetros en los cuales no existen ensayos de aptitud, ¿no? Porque para todo no existe. Entonces podemos hacer ensayos colaborativos con otros laboratorios. Lógicamente tiene que estar sustentado, ¿no? Y finalmente tenemos aquí los criterios de implementación para el aseguramiento, ¿no? Nosotros, ¿qué debemos de considerar cuando nosotros vamos a implementar estas herramientas de aseguramiento? Tenemos que conocer en primer lugar, va a estar en función de la disponibilidad de los recursos de la organización, va a estar también en función a lo que son los requerimientos técnicos del método, los riesgos que pueda haber al momento de querer implementar, ¿no? Estas herramientas, ¿ya? Y lógicamente también algunos requisitos legales que pueden estar asociados a estas metodologías. Uno de los requisitos que podríamos considerar aquí son requisitos de la directriz, ¿no? Por ejemplo, la directriz de criterios para la participación de ensayos de actitud se debería de revisar, ¿no? Para poder nosotros, por ejemplo, implementar la herramienta de la participación de ensayos de actitud, ¿no? Para este caso, por ejemplo, la INACAL nos indica que los interlaboratorios deben de realizarse cada 2 años, ¿ya? Y incluso nos da una lista, ¿no? Una lista de los interlaboratorios se deben pasar por disciplina cuando vamos a hacer un laboratorio que nos vamos a acreditar por primera vez y cuando ya estamos dentro de un proceso de seguimiento, debemos de considerar tener interlaboratorios, pasar interlaboratorios, pero por subdisciplina, ¿no? Que es mucho más, digamos, más ajustado. ¿Ya? En base a estos 4 puntos, lo que nosotros debemos de definir son, en primer lugar, el procedimiento para la aplicación de estas herramientas de aseguramiento, tener un procedimiento. Luego, la frecuencia para la aplicación de cada uno de estas herramientas que se hayan implementado. Definir los métodos estadísticos para la evaluación de cada una de ellas. Lógicamente también va a requerir que definamos los criterios, ¿no? Los criterios o la determinación de indicadores para el control. Eso va acompañado del método estadístico. Luego, definir los registros técnicos para el levantamiento de las evidencias, es decir, para la recolección de toda la información. Y luego la gestión de los requerimientos. Es decir, también es muy importante manejar la parte de los proveedores, a quien vamos a solicitar algún tipo de material, ¿no? Materiales de referencia,
o tal vez en otro caso las pruebas de aptitud, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Entonces, a ver si hay algunas consultas, algunas preguntas al respecto. Bueno, acá he visto, acá hay algunas consultas, pueden ir haciendo sus consultas respecto al tema o algún punto que tal vez necesiten aclarar o profundizar. A ver, acá me dice, Quiroz me dice, buenas tardes, quisiera saber si al momento de realizar una muestra líquida, se pasa un blanco, se considera agua sola o agua con todos los reactivos involucrados, menos el elemento a determinar. Ya. Bueno, en este caso, los blancos reactivos, por lo general, que es un instrumento, una herramienta de aseguramiento, se considera que se pase o sea, va a ser la muestra, ¿no? Va a ser si es una muestra líquida, va a tener que ser en este caso tu medio, con el cual tú preparas todos tus reactivos. En muchos casos serán pues el agua desionizado, agua de tipo 2, tipo 1, dependiendo de la metodología que utilices, y con todos los reactivos, ¿no? Porque ahí lo que estamos evaluando, eso nos va a servir para evaluar contaminación, ¿ya? Lógicamente que en eso no va a tener que pasar no se le agrega o no se le adiciona analito, ¿no? Solamente es todo el blanco reactivo, se considera el agua el medio del agua, ¿no? El medio, y con todos los reactivos que vas a utilizar en el ensayo, ¿no? ¿Se enviará la presentación? Sí, sí lo van a compartir la presentación. Buenas tardes, les saluda la consultoría Kaizen. Bueno, eso es de la consultoría. ¿Cuál es la diferencia entre ensayo de aptitud y comparación interlaboratorio? Ya. A ver, el ensayo de actitud, como ustedes pueden ver aquí, el ensayo de actitud y, a ver, vamos acá. Nosotros lo que tenemos es el ensayo de actitud y comparación interlaboratorio. A ver, las comparaciones interlaboratorio, digamos que es global, es un término global. El ensayo interlaboratorio, como su nombre lo indica, es compararse con otro laboratorio, ¿ya? Pero los ensayos de actitud se refiere a compararse con otro laboratorio, pero basado todo, ¿no? O sea, la gestión y la y los laboratorios, o mejor dicho, y la entidad que organiza el ensayo de aptitud, ¿ya? Tiene que estar acreditado por ISO 17043. Eso ahora están pidiendo, ¿ya? La ISO 1743 es una normativa que da todos los parámetros o los requisitos, ¿ya? A estos organismos para que puedan brindar, ¿qué? Pruebas de ensayos de actitud, ¿ya? O sea, un ensayo de actitud es un interlaboratorio, ¿ya? Y luego, ¿ya? Comparaciones interlaboratorio también es un interlaboratorio, o sea, es todo lo demás diferente a un ensayo de actitud. Por ejemplo, los ensayos colaborativos, si yo, por ejemplo, me junto con otros laboratorios para comparar nuestros resultados en algún parámetro, eso no es un ensayo de actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está trabajando bajo los lineamientos de la ISO 17043. Simplemente yo estoy quedando en acuerdo con esos laboratorios para poder compararnos. Eso, por ejemplo, son comparaciones interlaboratorias. O sea, todo eso son interlaboratorios. El interlaboratorio es el universo. Y luego ya tenemos de manera más específica los ensayos de actitud, que son mediante la ISO 1743, y luego podemos tener también los ensayos colaborativos, que también es un tipo de interlaboratorio, pero en este caso se hace de una manera, digamos, en la cual no implica la aplicación de los requisitos de la 17043, ¿no? Buenas tardes. En caso de un método físico-sensorial, ¿podrían aplicarse el reensayo? Un método físico-sensorial te está refiriendo, ya. Si, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer el análisis físico-sensorial, puede ser, por ejemplo, un análisis de color, ¿no? De color. Si lógicamente de color o de sabor.
Si lógicamente la muestra no ha perecido y todavía tiene todas las condiciones, sí se puede realizar, ¿ya? Sí se puede realizar, no habría ningún problema, ¿no? Pero, por ejemplo, si ha perecido, ahí no se va a poder realizar. Hay algunas metodologías que no. ¿Por qué? Por el tema, más que todo, lo que afecta aquí es la perecibilidad o las condiciones de almacenamiento que no se han mantenido. Por ejemplo, hay unos métodos de pH que es un poco complicado hacerle el ensayo. ¿Por qué? Porque a veces su tiempo es hasta 24 horas, ¿no? Y a veces ya la muestra no alcanza o no llega para poderle hacer el ensayo. Otro método, por ejemplo, análisis de temperatura. Eso tampoco, es un poco difícil hacerle reensayo, ¿no? Hay algunas metodologías, por la naturaleza no se va a poder aplicar a veces reensayo, pero en físico-sensorial yo tengo entendido de que sí, pero muchas veces hay algunos factores que van a afectar, como más que todo tiempo de percibilidad y condiciones de almacenamiento. Si esos dos criterios cumplen, lo puedes hacer, no hay problema. ¿Cómo se puede hacer una prueba a una muestra de gas? ¿Cómo se puede hacer una prueba a una muestra de gas? Ya, bueno, va a depender. En el caso de la implementación, por ejemplo, de análisis de gases contaminantes, lo que se trabaja bastante son con soluciones captadoras, las cuales se atrapan el gas, ¿ya? Y digamos, nosotros podemos hacer el análisis de ese gas, medir la concentración, ¿no? Porque se atrapa o se absorbe en un analito. Ya existen metodologías para eso. Otras metodologías es también atraparlo dentro de un material sólido y por medio de algunos solventes se extrae y se hace la medición, ¿no? Por ejemplo, en el caso de benceno y de hidrocarburos. En realidad hay una serie amplia de metodologías para el tema de gases. Los métodos de campo in situ, ¿aplica muestra ciega? No. Para métodos de campo in situ, no te recomendaría el tema de muestra ciega. Eso más que todo aplicaría para lo que es métodos de campo, en laboratorio, ¿no? Para campo no. Podemos aplicar otro tipo de, ¿por qué? ¿Por qué no aplicaría? Porque tal vez no sería viable transportar, en ese caso tendríamos que nosotros transportar una muestra a campo y hacer la medición en campo, ¿no es cierto? Pero para eso el analista va a saber ya qué muestra es, porque el analista lo está llevando. Entonces, como que el mismo procedimiento no se presta para que sea una muestra ciega. Entonces, por ende, digamos, logísticamente no sería viable, ¿no? Así se podría sustentar. Por ejemplo, según la NTP 204 para productos hidrobiológicos en envases de hojalata. Ah, ya. Esto, Rocío, me estás preguntando, ya. Claro, sí se podría hacer el reensayo. Lógicamente tienes que revisar en esta NTP, Rocío, las condiciones de conservación de muestra. Eso es súper crítico. Si cumples, puedes hacer un ensayo, no habría ningún tipo de problema. En métodos hidrobiológicos también se puede hacer reensayo, ¿ya? También se puede hacer reensayo. Leoncio Grande. Listo, muy bien chicos. Entonces, espero haberles respondido todas sus inquietudes. Eh, bueno, estamos comenzando el curso de la 17025, vamos, como les digo, son 5 días que vamos a trabajar de manera completa y de manera específica. Revisamos todos los requisitos, ya todos los requisitos los revisamos y así también vamos indicando cómo se sustenta ante una auditoría y qué documentación o cómo se va a evidenciar, ¿no? Tanto por el cumplimiento de la misma norma como de las directrices que INACAL nos pide, ¿no? Porque debemos de cumplir ambos requisitos, ¿ya? Listo, listo, muy bien. Entonces, estimados, damos por finalizado el seminario. Si desean tener alguna información sobre
sobre el curso, pueden contactarse con el área comercial, ¿ya? Y ahí van a tener todas las facilidades. También con el área comercial pueden coordinar la entrega de las PPT, ¿ya? Listo. Muchas gracias con todos. Cuídense mucho y espero verlos muy pronto en el curso de implementador de sistemas de gestión de calidad de laboratorios ISO IEC 17025. Muchas gracias.